veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que despertar. Ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear. Ten valor, no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar. Si lo prometió, Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. Solo espera. Espera el tiempo de Dios. La Asociación Central de Honduras y Nuevo Tiempo Honduras se siente complacido de dar la bienvenida a ustedes en esta semana especial, cuyo énfasis será la doctrina de la Iglesia. Queremos saludar a nuestros hermanos que nos ven en las islas de la Bahía, como también a nuestros hermanos que nos ven en la zona atlántica de Honduras, como también a nuestros hermanos en la noroccidental. Asimismo, también saludamos a nuestros hermanos de la Asociación de Comayagüela, como también a nuestros hermanos de la Asociación Central de Honduras y a cada uno de nuestros hermanos que sintonizan Nuevo Tiempo Honduras. Les saludamos en el nombre del Señor y les damos la bienvenida. Quédense con nosotros, van a disfrutar de este programa especial.
Les invitamos a cerrar sus ojos e inclinar su rostro para orar. Querido Dios, en esta hora nos acercamos a tu presencia, dándote las gracias por todas tus bendiciones, dándote gracias por tus cuidados y por la provisión que haces cada día a nuestras necesidades. Ponemos este programa en tus manos y pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu nos acompañe de principio a fin. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Esta semana hemos preparado una sección especialmente para los pequeños de la casa, la cual hemos titulado Las 28 creencias para niños, y el tema de hoy es el remanente y su misión. Hola niños y niñas, bienvenidos a este espacio especialmente preparado para ustedes. Aquí entenderemos mejor las enseñanzas de la Biblia y lo que Dios desea para su iglesia a la que tú perteneces. Te invitamos a que estés muy atento para que puedas aprender más del amor de Dios por ti. ¿Qué significa remanente? El remanente son las últimas personas que aman y siguen a Jesús, incluyendo a niños, jóvenes y adultos. Ellos tendrán una tarea especial para los últimos días. El día de hoy exploraremos el tema sobre el remanente y su misión. Hola Alison, Hola Abdi. ¿sabías que Jesús prometió que volvería a la tierra para llevar consigo a su pueblo? Por supuesto Abdi, estoy segura que Jesús volverá. Pero Jesús también dijo que antes de su regreso, la tierra sería un lugar muy malo. Durante el tiempo del fin, justo antes de su regreso, la mayor parte de las personas olvidará a Dios y hará lo que les parezca, aunque esto sea malo y egoísta. Sí Abdi, pero ¿qué pasará con las personas que realmente aman a Dios? Las personas que continúen amando a Jesús, que continúen guardando sus mandamientos y obedeciéndole fielmente, tendrán una tarea especial. Tendrán que decirle a todo el mundo que Jesús pronto regresará y señalarán a los demás que el día del retorno de Jesús está cerca. Me gustaría contarle a todos que Jesús viene pronto. Mira Abdi, encontré en mi Biblia esta advertencia. El día del Señor vendrá como un ladrón, entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Es decir, que los últimos que queden, o sea, el pueblo remanente, harán algo más que avisar a la gente. Seguirán hablando de lo mucho que Jesús nos ama. Y aunque les sucedan cosas malas, seguirán fielmente a Jesús. Alison, ¿te gustaría ser parte del remanente? ¿Te gustaría ser una de las personas que le diga al mundo que Jesús vuelve? Sí, quiero ser parte de los que esperan a Jesús y aman su venida. Lo serás, si obedeces cada día. Es momento de divertirnos. En la sopa de letras deberás encontrar la palabra remanente.
Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de mucha bendición para tu crecimiento espiritual. Te esperamos mañana. Queridos hermanos, durante esta semana vamos a escuchar cantos especiales con énfasis en diferentes creencias que como adventistas conocemos, enseñamos, practicamos y vivimos. Durante esta semana vamos a estudiar acerca de la doctrina de Dios, pero hoy vamos a estudiar la creencia, el remanente y su misión. Y el canto que vamos a escuchar, y les invito para que lo podamos aprender, se llama El remanente y su misión. Disfrutemos. Se acerca, señales hay, y el hombre se aleja de la verdad. Una falsa religión mezcla error y verdad, mas el hombre fiel a Dios permanecerá. Somos el remanente luchando por la humanidad, a todo pueblo y lengua el mensaje proclamar. Al redil de nuestro Dios todas las almas bellas van a la eternidad. El enemigo acecha con gran maldad, pues tiempo no le queda para su plan. Mas de Dios el pueblo preparado está para estar con el Señor por la eternidad. Somos el remanente luchando por la humanidad, a todo pueblo y lengua el mensaje proclamar. Al redil de nuestro Dios todas las almas bellas van. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Tu pueblo en esta noche una vez más está clamándote a ti, oh Dios, nuestra roca eterna, nuestro proveedor, nuestro sanador. Tu palabra, Señor, dice que tú vendrías a cargar con nuestras enfermedades. Hoy queremos humildemente reclamar esa promesa. Nuestros familiares, oh Dios, han caído enfermos. Nuestros amigos, oh Dios, han sido afectados por este virus. ¿Cuántas personas, oh Dios, se han visto afectadas?
pero en ti, oh Dios, está nuestra esperanza. En ti, oh Dios, está la fortaleza de los siglos. Padre, si alguien ya perdió las esperanzas, hoy oramos para que vuelvan a renacer, oh Dios, esa esperanza que se ha perdido. Si alguien, oh Dios, ha perdido la confianza en ti, oramos, oh Dios, para que recobre esa confianza. Señor, somos tus hijos y tú eres nuestro Dios. No tenemos a nadie más a quien acudir más que a ti. Por lo tanto, Señor, escucha nuestra oración, nuestros ruegos, nuestros pedidos. Tal vez alguna persona que está viéndonos en estos momentos tiene algún familiar enfermo y está clamándote a ti, oh Dios. Padre, gracias por escucharnos. Gracias, oh Dios, porque sabemos que ninguna oración va a quedar sin ser atendida. Te ponemos, oh Dios, nuestros pesares, nuestras cargas y nuestras enfermedades una vez más en tus manos de amor. Y gracias, porque sabemos que según tu misericordia, oh Dios, va a colocar tu mano sobre cada una de las personas y en el nombre de Jesús han de sanar. Te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. A continuación, el tema central estará a cargo de un grupo de pastores de la Asociación Central de Honduras, los cuales nos explicarán claramente la creencia de este día, el remanente y su misión. Hemos llegado a una sección muy importante de nuestro programa y es esta sección titulada En esto creemos. Vamos a estar estudiando durante esta semana la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia cuenta con 8 creencias. De esas 8 creencias nosotros vamos a estudiar durante esta semana 6 creencias. Y para eso hemos invitado a varios compañeros pastores y juntos vamos a estar desarrollando cada noche una de estas creencias. Tenemos con nosotros al pastor Freddy Funes, tenemos al pastor Juan Carlos Díaz, tenemos al pastor Ismael Hernández y también está con nosotros el pastor Ever Oliva. A ellos les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por participar con nosotros en este programa especial, en esta sección titulada En esto creemos. Hoy vamos a estudiar la creencia número 13, la creencia que nos habla acerca del remanente y su misión. Como iglesia adventista, nosotros creemos que la iglesia universal está compuesta por todos aquellos que creen en Cristo Jesús, por todos aquellos que lo han aceptado como su Salvador personal. Pero en estos últimos días, donde la apostasía reina, Dios ha llamado y ha seleccionado a una iglesia en especial, a un grupo especial, a un grupo de creyentes, de cristianos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Esa iglesia especial, ese remanente que Dios ha llamado, tiene una gran misión y la misión es proclamar el mensaje de los 3 ángeles, ese mensaje que nos habla de que la hora de su juicio ha llegado, de que ha caído Babilonia y que debemos de salir de ella. Ese es el llamado que tiene este remanente que hacer al mundo entero. Y hoy nos acompañan nuestros compañeros con los cuales vamos a estudiar acerca de esta creencia maravillosa. Y queremos comenzar con la primera pregunta que hacemos a nuestro grupo, al panel que tenemos aquí con nosotros. Y la primera pregunta básica que tenemos en esta hora es, queridos compañeros, ¿qué entienden ustedes por el remanente? ¿Qué es el remanente? ¿Cómo lo entienden ustedes o cómo lo enseña la palabra del Señor? Y también nos gustaría escuchar algunos ejemplos de lo que la Biblia nos dice acerca del remanente para ilustrar de lo que significa el remanente. Siendo que el tema que estamos desarrollando es el remanente, entonces creo que es oportuno que podamos iniciar definiendo qué es remanente. Y yo quiero mencionar un texto bíblico que se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo número 19, los versos 30 y 31, que me parece que ilustran bien la definición del término remanente. El texto bíblico dice así: y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba.
porque saldrá de Jerusalén remanente. Aquí, aparte de que se utiliza el término remanente en la narrativa de los escritores bíblicos, introduce la definición de lo que es remanente. La palabra remanente viene de un término, un vocablo hebreo que es shahar, que significa lo que ha quedado, el resto, lo que Dios se ha preservado. Y a través de este texto bíblico vemos que Dios a lo largo de la historia siempre se reserva un grupo que permanece en sus principios. Es decir, dentro de la apostasía de las diferentes generaciones, Dios siempre se reserva un grupo que continúa perseverando en los ideales de Dios, y a eso se le llama remanente. Muy bien, gracias, pastor. Sí, pastor Ismael. Es bueno tomar en cuenta que en la Biblia se presenta 3 tipos de remanentes. Uno que es histórico, que es Israel. El otro es agarrando a todos los que han sido fieles en los remanentes que han pasado, se llama el remanente fiel en cada uno de ellos, como en el caso de Elías, cuando dijo que solo había quedado él, el Señor le dijo, me he reservado 7,000, no los conoces, ¿verdad? Y la otra es el que es escatológico, en el final del tiempo. Muy bien. Así que nosotros tenemos oportunidad de darnos cuenta que son 3 secciones, y la que ahora tenemos en este tiempo es el escatológico. Muy bien. Pastor Ismael, ya que usted nos habla acerca del remanente escatológico, en el libro de Apocalipsis, hermanos, nosotros encontramos las características de ese remanente escatológico, que es muy importante que usted y yo las podamos identificar para que usted y yo no nos vayamos a perder, en el sentido de que usted y yo podemos identificar claramente quién es ese remanente según lo que está escrito en la palabra del Señor. Así que, queridos compañeros, pastor, a ver si nos ayudan con las características de ese remanente escatológico para que nuestros oyentes, las personas que nos están viendo, puedan tener claro cuáles son las características para que identifiquen quién es ese remanente. Hay un texto clave en la Biblia, hay muchos, pero uno bien clave, que es en Apocalipsis 12:17. Ahí habla precisamente de ese remanente escatológico. Y dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que ahí nosotros vemos 2 características importantísimas para ese remanente. Número 1 es guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y número 2, tener el testimonio de Jesús. Yo creo que esas características nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, deberíamos tener para ser parte de ese remanente escatológico. Muy bien. Y cuando hablamos acerca de los mandamientos de Dios, ¿nos estamos refiriendo exclusivamente, Pastor Juan Carlos? A los 10 mandamientos, tal como nosotros lo creemos y lo enseñamos, ¿verdad? Son los 10 mandamientos, la ley moral que Dios espera que se vea reflejada en cada uno de sus hijos. Muy bien, incluyendo ahí el 4º mandamiento, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es la observancia del día sábado. Así que una de esas características entonces de ese remanente es que guarda los mandamientos de Dios. Y cuando hablamos de los mandamientos de Dios, estamos refiriéndonos a todos los mandamientos, ¿verdad?, que están establecidos en la palabra del Señor, sin dejar ni uno de ellos. Es fiel a los 10 mandamientos y a los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué otras características tiene? Sí, adelante, pastor. Quisiera tal vez hacer un poco en mención que lo que estamos citando de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo número 17 está en un contexto del interludio entre el capítulo 11 y el capítulo número 15. En este capítulo número 12 se presenta 12, 13 y 14, la parte central es el tema de la adoración. Y nosotros entendemos que el sábado juega un papel importante en el tema de la adoración. ¿Adoro a Dios o adoro a la bestia? Ese es el tema central de esta sección. Entonces, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, resalta el tema del 4º mandamiento, la observancia, la adoración a Dios en el día sábado, o versus el día domingo, que es la contraparte del sello de la bestia o la marca de la bestia.
Y el capítulo número 12, el verso número 17, introduce también otra característica. El pueblo de Dios o el remanente de Dios escatológico, es decir, en el tiempo del fin, no solamente guarda los mandamientos de Dios, sino que también dice el texto bíblico, y tienen el testimonio de Jesucristo. El mismo apóstol Juan define en qué consiste el testimonio de Jesucristo en el capítulo número 19 y el verso número 10, que nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces, hay dos características primordiales que resaltan en el remanente escatológico. Número uno, que es un movimiento, es un pueblo que Dios lo levanta en un momento histórico donde el mundo ha olvidado los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. Y en segundo lugar, es un movimiento que Dios lo dirige a través del don de profecía o el don profético. Dos características que el remanente en el tiempo del fin debe de tener. Así es, gracias pastor. Y el sábado, hermanos, ustedes van a ver desarrollado esa creencia que nos habla acerca del don profético, así que no se lo vaya a perder. Sí, pastor, adelante. Pienso que deberíamos de ser cuidadosos y analíticos y darnos cuenta cuando aparece este remanente con estas características. Dice el capítulo número 12 que ese remanente sale de una mujer. Y esa mujer es simbolizada con la iglesia, el pueblo de Dios. Dice allí que de ella nació un niño y ese fue llevado al cielo, simbolizando que del pueblo de Israel salió. Y al pueblo de Israel se le encomendó ese pacto, esas enseñanzas, para que las compartiera. De ese pueblo es que sale ahora, avanzando la vida cristiana, el Señor levantó a la iglesia cristiana. De la iglesia cristiana avanza y ahora estamos en el tiempo final. Y ahí en esos versículos declara que el pueblo de Dios surge exclusivamente cuando, antes de las 7 plagas postreras, cuando ha pasado momentos de persecuciones y dificultades, ahora surge el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios trae esas características, las que se dieron en el pasado, más las que el Señor está agregando. Guardan los mandamientos de Dios y ahora tienen testimonio de Jesús y la fe de Jesús también, como dice Apocalipsis 14, verso 12. Pastor Nahum, ahondando un poquito en la parte importante que está mencionando el pastor Ismael, el capítulo número 12 establece 3 tiempos hablando acerca del remanente. En el versículo número 4 nos habla de que el dragón que representa a Satanás, según el versículo número 9, el dragón se para frente a la mujer que está a punto a dar a luz. Los intérpretes mencionan que en este momento histórico está hablando de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. En el versículo número 6 habla del segundo tiempo neotestamentario, que es la iglesia cuando huye en el desierto, y aquí es la parte importante que quiero introducir, porque es el tiempo, el periodo donde la iglesia cristiana es perseguida según el versículo número 6, por 1260 días. En la profecía ese tiempo equivale desde el año 538 hasta 1798. Luego entonces en el versículo número 17 introduce a la iglesia en el tiempo escatológico, que es lo que está hablando el pastor Ismael. Es decir, este remanente escatológico surge posterior a la persecución de la iglesia cristiana en el desierto, es decir, en el tiempo de la Edad Media. Entonces, para que nosotros podamos analizar, porque usted hizo una pregunta importante, la iglesia adventista, o usted dio una declaración, la iglesia adventista es la iglesia remanente del tiempo del fin. Entonces, ¿qué evidencias bíblicas nosotros tenemos para ello? Ya la narrativa del capítulo número 12 nos dice que el remanente escatológico se levanta posterior a la persecución que ha venido teniendo la iglesia cristiana por 1260 años. Y eso entonces nos lleva a 1798, y es ahí donde entonces Dios levanta a un pueblo, a una iglesia, para predicar específicamente este tema, el retorno a la ley de Dios, guiada por el espíritu de profecía. Entonces, el mismo capítulo número 12 nos dice
que a finales de la persecución de la iglesia en el desierto es donde se va a levantar el remanente escatológico. Muy bien. Sí, Pastor Rebe. Y como nosotros sabemos que este remanente surge de momentos complicados, tal como lo dijo el pastor Freddy, después de una persecución y eso, entonces aparece un texto muy confortante y que también muestra características de este remanente, que es Apocalipsis 14:12, y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, obviamente, ¿por qué dice aquí está la paciencia? Porque hay momentos difíciles que están viviendo, pero de ahí surge ese mandamiento que obviamente, surge ese remanente que obviamente es cumplidor de los mandamientos, y lo podemos enlazar con Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos. Vuelve a sonar esta característica importante. ¿Por qué? Porque los mandamientos siempre estarán vigentes. Lo estuvieron en el pasado, lo están en el presente y lo estarán en el futuro. Es algo que vamos a convivir con ellos por toda la eternidad, y el pueblo remanente debe tener eso, y sobre todo exaltar a Jesús y creer y confiar en Jesús, porque si nosotros no tenemos fe en Él, en el autor y consumador de todas las cosas, entonces difícilmente podemos ser ese remanente fiel. Sí, pastor. Un punto para remarcar acá es que se está enfatizando que tiene fe de Jesús, enfatizando a lo que él creía, a lo que él enseñaba, porque en el tiempo que surge este remanente es el tiempo que están sufriendo y hay persecuciones, porque la enseñanza de ese tiempo es para decir que la Biblia no es la autoridad de la iglesia, no es la palabra de Dios. La gente no está tomando la justificación por fe en la sangre de Cristo Jesús. Y el Señor está enfatizando enseñarse esto al pueblo de Dios ahora, porque esa fe de Jesús involucra un énfasis de que Cristo enfatizó que Él va a volver. Enfatizó que se salva a través de Él. Enfatizó el escrito está. El pueblo de Dios ahora debe de reflejar esas mismas enseñanzas, no por tradiciones, sino con la palabra de Dios. Muy bien, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿verdad? O sea, siguiendo la enseñanza de Jesús, ¿verdad? La práctica que él tenía. Entonces, cuando nos referimos a la fe de Jesús, nos referimos entonces a las enseñanzas que Jesús, valga la redundancia, enseñó y practicó, para que el remanente entonces practica y enseña también lo que Jesús enseñó. Pero también podemos visualizarlo teniendo la fe de Jesús, o fe en Jesús también, ¿verdad? Esa fe que es importante para poder guardar la palabra del Señor, guardar los mandamientos de nuestro Dios. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí, hermanos. Miren, hemos visto las características de ese remanente, varias características basadas en la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, en Apocalipsis 14, versículo 12 y en Apocalipsis 19, versículo número 10, ¿verdad? Las características: guarda los mandamientos de Dios, el remanente es guiado por el don profético, el remanente tiene la fe de Jesús, fe en Jesús también, y ese remanente es, como decía Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12, es paciente, tiene la paciencia de los santos, ¿verdad? Porque está viviendo en tiempos difíciles, cuando no se guarda la palabra del Señor, pero el remanente está allí para ser fiel a la palabra del Señor. También hacemos un pequeño resumen en el sentido de que ese remanente nace, como explicaban nuestros compañeros, después de que la iglesia es perseguida, en esa figura que va al desierto. Ese periodo, como decía el pastor Freddy, termina en 1798, así que podemos nosotros identificar que el tiempo en el cual nace el remanente, estamos hablando de después de 1798, debería de nacer ese remanente escatológico, ¿verdad? Siguiendo lo que dice Apocalipsis capítulo número 12, las 3 secciones que mencionaba el pastor Freddy. Sí, pastor. Ya de la cantidad de 1260, hay 3 énfasis. Usted lo puede leer de tiempos y medio tiempo. Son 42 meses. Y si lee 1260, es la misma cantidad. Y cuando nosotros leemos estos detalles en las Escrituras, podemos darnos cuenta también de enseñanza específica cuando estudiamos
que es el libro de Daniel, capítulo 7 y el capítulo número 12, que enfatizan otra vez lo mismo, en el cual nosotros podemos encontrar énfasis exclusivo sobre esa área, ¿verdad? Y no cambia, es la misma cosa. Muy bien, ahora, hermanos, el remanente, qué privilegio realmente pertenecer a ese pueblo, pero ese pueblo que tiene ese privilegio tiene una gran responsabilidad, y por eso le pregunto aquí a mis compañeros, ¿cuál es la misión del remanente? O sea, ¿para qué Dios levanta ese remanente en este último tiempo? ¿Cuál es la misión? Quisiera compartir lo que dicen dos textos de la Biblia muy importantes. El primero está en Romanos 11:5, dice, en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y el mismo Pablo dice y añade en Efesios 3:10 que este remanente ha quedado para proclamar al mundo la multiforme sabiduría de Dios. No, recordemos el título de esta creencia en específico, el remanente y su misión. O sea, Dios no solamente levanta a este pueblo en el tiempo indicado, según las profecías, sino que lo levanta con una misión específica. Y es que no debemos de olvidar, por ejemplo, cuando estudiamos las iglesias, cómo grandes verdades bíblicas fueron sustituidas y algunas prácticamente olvidadas. Por lo tanto, uno de los propósitos que Dios tenía al levantar e identificar este remanente en el tiempo del fin era justamente volver al pueblo hacia la verdad bíblica. Así que la misión del remanente está intrínsecamente ligado a predicar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Muy bien, sí, pastor. Un detalle que vale la pena recordar en lo que hemos dicho es que Dios se levanta un remanente en momentos de crisis, en momentos de apostasía nacional o apostasía mundial. Y cuando nosotros revisamos la historia, especialmente en el tiempo de la Edad Media, es donde Dios vemos y de hecho las profecías bíblicas de Apocalipsis mencionan, es un tiempo donde hay grande apostasía en la iglesia mundial. Entonces es ahí donde Dios levanta un pueblo con un propósito especial. Es decir, llamarse remanente sí es un honor, es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y Dios levanta a un pueblo para que nuevamente resalte ciertas verdades olvidadas. Y Apocalipsis capítulo número 14, los versículos 6 en adelante, mencionan cuál es el mensaje específico que este remanente, que este pueblo debe de predicar en este tiempo histórico donde hay grande apostasía. Y entonces aquí hay 3 mensajes específicos, déjenme mencionar por lo menos uno de ellos. Y dice el versículo número 7, el versículo número 6 introduce a este pueblo y el versículo número 7 habla de este primer mensaje que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y déjenme resaltar este hecho. Aquí el texto bíblico habla de el juicio, la llegada del juicio, así que dentro de los varios aspectos que menciona aquí, este es un tema que el remanente está llamado a predicar, que estamos viviendo un momento solemne de la historia, que es el tiempo del juicio. Por lo tanto, es un tema que la iglesia, el remanente, debe de predicar, y el tema de la adoración, y volvemos otra vez que el contexto de la adoración tiene que ver con los mandamientos de Dios, incluyendo el 4º mandamiento. Excelente, está bien, muy bien, sí. Antes de entrar a esas partes de la misión, quiero decirle que este mensaje, que es de la misión del remanente, es con el propósito de restaurar la adoración. Tiene el propósito de proclamar un nuevo mensaje al mundo que se había olvidado de compartirlo en el pasado. Por lo tanto, es un mensaje en contra de la obra que Satanás está haciendo, porque él está engañando y destruyendo al mundo entero.
Por lo tanto, Dios hace un llamado para regresar a las enseñanzas bíblicas, para regresar a la adoración del Dios verdadero, para invitar a las personas para que participe de un plan, una proclamación de un mensaje de salvación, que es totalmente por fe en Cristo Jesús. Muy bien. Pastor, también tenemos otros mensajes, ¿verdad? Por el mensaje de los 3 ángeles, hay 3 mensajes ahí. Ya el pastor Freddy nos decía acerca de ese mensaje, la hora de su juicio ha llegado. El pastor Ismael nos dice que ese mensaje, ese primer mensaje que tiene como base la justificación por la fe, pero también tenemos otros mensajes, faltan 2 mensajes también ahí. Tal vez si ustedes nos ayudan para que nuestros hermanos sepan cuál es la misión que tiene ese remanente, ¿verdad? Yo quisiera enfatizar, este segundo mensaje está hablando de Babilonia, en la cual el Señor está diciendo, ha caído Babilonia, ha caído. Ese lugar ha hecho beber vino a las naciones, tiene ebria a la gente, y ella misma, dice ahí, está ebria de la sangre de los que han matado en el pasado, que son siervos del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de tener presente que ese vino simboliza doctrinas que se están impartiendo en diferentes partes del mundo. La gente lo está aceptando y también dice allí que se está uniendo. ¿Por qué le llama Babilonia? Porque es una confusión. Eso viene desde la antigüedad, cuando se construyó la Torre de Babel. Y es una gran confusión, y ella está dando doctrinas a las naciones y tiene el apoyo de los gobiernos para que los decretos que salen de ahí se compartan a través de las naciones también. Entonces se ha unido Babilonia y el Estado. Los dos, eso se llama la bestia. Así que cuando nosotros revisamos todo esto, también hay una marca de la bestia, ¿verdad? Que eso se lo vamos a ver en la próxima. Pero Babilonia está destruyendo con doctrinas. Se ha hecho fornicaria espiritualmente. Así que, ¿cómo se hace fornicaria espiritualmente? Cuando ella, que debería de ser solo enseñanzas bíblicas, que debería mantenerse separada del Estado, no lo hizo, ni tampoco mantuvo las enseñanzas, sino que se unió con los estados, y ahora los dos forman un solo poder. Y ese mensaje entonces nos habla claramente de que ha caído Babilonia, ¿verdad? O sea, lo más extraordinario, hermanos, es que la verdad siempre prevalece, ¿verdad? El error va a ser erradicado, y por eso Dios levanta ese remanente, ¿verdad? Y ese segundo mensaje de que tiene que proclamar el remanente es que ha caído Babilonia, ¿verdad? Como explicaba el pastor Ismael. Ahora, falta un mensaje más que tiene que proclamar ese remanente. Tal vez si nos ayuda, pastor Ever, con ese tercer mensaje que nos habla la palabra del Señor. Sí, antes quiero mencionar, porque puede sonar arrogante a nosotros considerar que somos ese pueblo remanente, que no es porque somos mejores que los demás, ¿verdad? Dios nos escogió por gracia, como dijo Pablo, ¿verdad? Hay un pueblo escogido, hay un remanente escogido por gracia, pero no es porque somos mejores. Viéndolo del tercer ángel, se nos llama a nosotros a amonestar al mundo, ¿verdad? Y de lo que el pastor Freddy mencionó, que el punto central en estos capítulos es la adoración, se habla del peligro de la gente que adore a la bestia y a su imagen, porque obviamente no quedarán sin castigo. Y nosotros debemos amonestar al mundo de ello, de que nosotros tenemos que adorar, pero ya sabemos quién es el centro de adoración de nosotros, que es nuestro Padre Celestial. A Él debemos adorar, pero obviamente hay mucha gente que está haciendo caso, y como esto está ligado al segundo ángel de la Babilonia, que los confunde, la gente sigue confundida. Entonces dice, todo aquel que adore a la bestia, obviamente será castigado, será llevado a juicio, y nosotros debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que nosotros tenemos que amonestar que nosotros tenemos un punto de adoración, y es Dios, no es a la bestia ni a la imagen de la bestia. Y la mejor manera, hermanos, de poder demostrar esa adoración a nuestro Dios
de que Él es nuestro creador, por eso dejó los mandamientos, exclusivamente el cuarto mandamiento que nos habla específicamente de la observancia del sábado. Ahí se nos enseña que cuando guardamos ese mandamiento estamos adorando al Dios creador, ¿verdad? Porque esta es una batalla de adoración, como decían nuestros compañeros, ¿verdad? Así que esa es la misión que tiene el remanente. Nosotros como adventistas, compañeros, cuando una persona se va a bautizar y estamos leyendo el voto bautismal, el voto bautismal número 13 dice de la siguiente manera: ¿cree usted que la iglesia adventista del séptimo día constituye la iglesia remanente y desea usted ser aceptado como miembro de ella? Eso dice la tercera pregunta que hacemos en el voto bautismal, donde con esa pregunta estamos afirmando que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente, es la iglesia que Dios ha levantado en este último tiempo para proclamar este mensaje de salvación. Ahora, así rápido, compañeros, ¿qué razón tenemos nosotros como adventistas de decir que somos el pueblo remanente de Dios? ¿Qué razón tenemos? Yo sé que ustedes ya pusieron la base, pero a manera de resumen, ¿qué razón tenemos nosotros de que nos llamamos el remanente, el pueblo de Dios? Y como decía el pastor Eber, no para engreernos o creernos más, sino precisamente porque tenemos una misión que cumplir, ¿verdad? Sí. Pastor, yo quisiera, hay un detalle, y así rápido en segundos lo menciono, que no lo hemos discutido por razones de tiempo, obviamente, pero el hecho de que la iglesia adventista sea el remanente no excluye de la salvación al resto de los pueblos. Dios tiene a su pueblo en diferentes lugares, y la palabra de Dios dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo de atraer. Pero también quiero mencionar un punto muy importante para los que nos están escuchando, y es el hecho, déjenme compartir esta cita que se encuentra en Testimonios, tomo 5, dice así la página 258. Dice: unirse a la iglesia es una cosa y vincularse con Cristo es otra muy diferente. Y luego inserta esta declaración la escritora: no todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Así que el hecho de que seamos miembros de la iglesia adventista, que nuestros nombres estén en el libro, no significa que tenemos garantizada la salvación. Como todos, necesitamos vincularnos con Cristo. Así es, Pastor Freddy, y usted toca un punto muy importante, porque hay muchos que pueden llegar a la conclusión así: bueno, yo soy miembro de la iglesia adventista, estoy en el remanente. Eso significa entonces que ya yo aseguré ya mi salvación, o que ya aseguré la vida eterna por el hecho de pertenecer al remanente. Pero bien lo dijo usted claramente, ¿verdad? No solamente por ser adventista de manera nominal, ¿verdad? Sino yo tengo que tener una experiencia con Cristo Jesús, ¿verdad? Porque la salvación es por la gracia del Señor Jesús, y yo debo de vivir conectado con el Señor Jesús, tener esa relación. Y entonces, cuando tengo esa relación con el Señor Jesús, entonces yo lo voy a demostrar en mi vida guardando los mandamientos de Dios, viviendo una vida de santidad para gloria del Señor. Entonces, Pastor Eber, ya para concluir, adelante, Pastor. Sí, es que quiero decirlo, y de veras que lo digo con humildad, pero yo estoy convencido que la iglesia adventista reúne estos requisitos como iglesia. Es una iglesia que guardamos los mandamientos de Dios, que tenemos el espíritu de profecía y que también tenemos la fe de Jesús. O sea, yo considero, y lo digo con humildad, que la iglesia reúne esas condiciones. Así que todo el que no es parte de la iglesia obviamente tiene la misma oportunidad que nosotros tenemos como doctrina y como iglesia. Así es que, y como ya lo dijeron ustedes, hay otras ovejas que son nuestro redil, pero en un momento dado el Señor va a reunir a ese grupo remanente que tenga estas características, lo va a reunir como un solo pueblo. Por eso el llamado es de la palabra del Señor: salid de ella, pueblo mío. Yo quiero lanzar un llamado a nuestros hermanos que nos están viendo, a nuestros hermanos que están en sintonía de esta programación especial. Dice 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire qué enorme privilegio. En este caso lo resumimos, todas esas bendiciones. Somos el remanente, el pueblo escogido por Dios para este último tiempo. Pero aquí viene nuestra responsabilidad, hermanos. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, qué gran privilegio, pero qué gran responsabilidad.
tenemos que anunciar estas verdades, hermanos. Tenemos que proclamarlas al mundo entero, porque Jesús está viniendo. Ya se acerca nuestro Salvador, y usted y yo tenemos que proclamarle al mundo que el Señor viene por segunda vez, que la hora de su juicio ha llegado y que hay salvación a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta hora. Se acerca, señales hay, y el hombre se aleja de la verdad. Una falsa religión mezcla error y verdad, mas el hombre fiel a Dios permanecerá. Somos el remanente, luchando por la humanidad, a todo pueblo y lengua, el mensaje proclamar. Al redil de nuestro Dios todas las almas bellas van a la eternidad. El enemigo acecha con gran maldad, pues tiempo no le queda para su plan. Mas de Dios el pueblo preparado está para estar con el Señor por la eternidad. Somos el remanente, luchando por la humanidad, a todo pueblo y lengua, el mensaje proclamar. Al redil de nuestro Dios todas las almas bellas van. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por la instrucción de esta noche. Queremos rogar una bendición especial por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron en sintonía de este programa. Gracias por el privilegio de pertenecer al pueblo remanente, pero ayúdanos, oh Dios, a cumplir con ese privilegio y la responsabilidad que eso implica de poder predicar este evangelio a todas las naciones. Acompáñanos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos el día de mañana a sintonizarnos a partir de las 6 de la tarde. Les esperamos.